oración? Sí, Señor. Yes, sir. Let's pray. Heavenly Father, we give you praise again this evening. Padre Celestial, te alabamos esta noche. Thank you for your might and power in giving us new life worked by Christ himself. Gracias por tu poder que nos otorgó nueva vida a través de la obra de Jesucristo. We pray that we would continually seek to honor you and bring you glory in the precision that we approach your word with and the history of redemption. Por favor, ayúdanos para vivir para ti, para darte gloria, de acuerdo a la precisión que encontramos en tu palabra y en toda la historia de la redención. You are almighty, Lord, and we seek with all of our mights to emulate our Savior and to match the greatness of the word which you've given us. Señor, tú eres todopoderoso y nosotros nos esforzamos con todas nuestras fuerzas cada día para vivir como el Salvador, oh Dios, y poder ser dirigidos por tu palabra. Father, give us open minds and swell our hearts full with your love. Por favor, danos unas mentes abiertas y corazones llenos de tu amor. Be with us now. We commit this time to you in Christ's name. Y encomendamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. All right, brothers and sisters. Tonight we're looking at, we're going to start our look at the third 500-year period, right? So we had the early church, and then, yep. Esta noche vamos a estudiar la tercera parte de 500 años. Ya vimos un poco acerca de la iglesia antigua, entonces. So, and then we looked at the second 500-year period, 500 to 1000. Luego miramos el segundo periodo de 500 años que va desde el año 500 hasta el año 1000. And we went over that second period rather quickly. Ese segundo periodo lo repasamos bastante rápido. And one of the reasons for this is that it was relatively undistinguished regarding, in comparison with the first 500 years and the third 500 years. Y una de las razones es porque es bastante singular en comparación con los primeros 500 años y los terceros 500 años. Some very important events took place in this 500-year period, which we talked about. Algunos eventos importantes ocurrieron durante este periodo de 500 años, de los cuales ya hemos hablado. We talked about God working through very flawed man, taking the gospel to Asia, Africa, and Europe. Y hablamos cómo el Señor obró a través de hombres bastante imperfectos para llevar el evangelio hacia Asia y hacia Persia. And we have to remember that the Lord can draw a straight line with the crooked stick. Y podemos darnos cuenta cómo el Señor puede trazar una línea muy derecha con un palo torcido, con un lápiz torcido. And so also we looked at the Christianization of Great Britain and how from Britain monasteries went from Ireland and then to Scotland and then back to the continent. Vimos también la cristianización de Inglaterra, de Irlanda, y de luego cómo a partir de allí el evangelio corre otra vez de nuevo de vuelta a Europa. We saw how the preservation of learning and theology took place in the monasteries and important centers of education, such as under the court of Charlemagne. Y también hemos visto cómo los monasterios se convirtieron en centros importantes para la conservación de la educación y de la teología bajo el reinado de Carlomagno. And then we finally, last time we focused on the church in the East leading up to the Great Schism of 1054. Y luego, finalmente, hablamos un poco acerca de la iglesia oriental y de cómo todo esto llevó al gran cisma que se llevó a cabo en el 1054. And of course, the last century of that second 500-year period, right? The year 900 to 1000, many refer to that as the true Dark Ages. Y habíamos hablado como el último siglo, es decir, del año 900 al año 1000 de esa etapa, muchos se refieren a ella como realmente la Edad Oscura.
And I mentioned previously with the run up, the coming up to the year 1000, people began to get very nervous. Les mencioné un poco acerca de cómo al final del año 900 la gente empezó a ponerse un poco nerviosa. They wondered what's going to happen when they hit the 1,000-year mark. What would happen of the world? Se estaban preguntando qué pasaría con el mundo cuando llegaran al año 1000. One historian said that in the eyes of Christendom, everywhere, everyone expected the end. Un historiador escribió que ante los ojos de la cristiandad, todo el mundo esperaba el fin. And so this is what people thought when coming up to the year 1000. Another historian said, the end did not come though. The first millennium of Christianity closed and the second opened with no greater terrors, only ordinary crimes that we've seen in the past and plagues. Otro historiador, pensando en lo que la gente estaba sintiendo al acercarse al año 1000, dijo, bueno, pasó el primer milenio del cristianismo, ya se abre el segundo milenio sin grandes eventos terroríficos como se esperaban, sencillamente con los mismos crímenes y situaciones que ya habíamos vivido antes. And so now we're going to look at, I'm going to give this evening, we'll set the table for the remainder of the classes. I want to look at, give an overview of this third 500-year period. Y les voy a dar en esta noche un pequeño panorama de este tercer periodo de 500 años. And so we're going to give an overview of the entire period, introduce some important, again, like I said, pegs to, we can, you know, in our mind, go back to and fill out in later lessons. Así que como dije, un panorama general de este tercer periodo de 500 años, mencionándoles a ustedes algunos eventos importantes para que posteriormente ustedes puedan ya complementar con un estudio personal. And I have, I'll put an outline up. I don't know if I still have it up here. Let's see. Here we go. This is kind of what I want to cover. I want to look at the first talk about Christianity in Africa and Asia in this period. En primer lugar, quiero que hablemos sobre el cristianismo en África y en Asia durante este periodo. And then in the second hour, we'll look at, again, a look at Eastern Orthodoxy at this time, and then Roman Catholicism and what's going on and what's developed. Y en la segunda hora hablaremos un poco acerca de la ortodoxia cristiana y de cómo se desarrolló y todo lo que ocurrió. And so let's first look at Christianity in Africa. From the years 1000 to 1500 could be described by the term survival. Del año 1000 al año 1500 puede ser descrito con una sola palabra y eso es sobrevivir. The Christian church in Egypt, the Coptic church, la iglesia en Egipto, la iglesia cristiana, la iglesia cóptica, it survived despite very great disadvantages and hardships under Muslim rule. Sobrevivió a pasar de muchas desventajas y momentos muy difíciles bajo el gobierno musulmán. And this, of course, had been the reality of that ancient Egyptian church ever since the Muslim conquest of the land. Y esto habla de la realidad de esta antigua iglesia egipcia desde que los musulmanes llegaron. But in God's providence, the church was not obliterated as it was in other parts of Africa. In Egypt, it continued to live on. Pero por la providencia divina, esta iglesia no fue del todo eliminada, como ocurrió en otras partes, en otras regiones, continuó en Egipto. Sometimes it went on in vigor and sometimes in decline. A veces estaba en crecimiento y a veces en declive. Nevertheless, it survived, and it truly has done so even up to the present day. Y a pesar de todo eso, sobrevivió incluso hasta nuestros días. We also talked a little bit, I mentioned about the Nubian Christian church in South Egypt. También creo que les había mencionado un poco sobre la iglesia en Nubia, en el sur de Egipto. And this, I believe, is present-day Sudan. Y hasta donde sé, es el Sudán del presente. And so that early African church reached its peak of greatness during this time. Así que esta iglesia africana vivió un periodo importante en esta época. And the greatest expression of this Nubian Christianity came during
this third 500 years, and it reached its moment of greatness during that time, but it also faced a decline and collapse during this period. Así que durante este periodo, esta iglesia nubia vivió su máxima expresión de crecimiento. Sin embargo, durante este mismo periodo vio su declive. After the year 1500, we don't hear very much about Nubian Christianity. Después del año 1500 ya no escuchamos mucho acerca del cristianismo en Nubia. And it kind of lay dormant until the modern missionary movement. Y como que se quedó allí un poco quieta y estancada hasta los movimientos misioneros modernos. And though it was strong for many years, there's a sudden collapse due to a number of factors that we've seen already looked at elsewhere in the history of the church. Y este tipo de colapsos de la iglesia, por ejemplo, se da a través de numerosos factores que ya hemos mencionado a través de toda la historia de la iglesia. Nubian Christianity was very dependent upon a favorable government. Por ejemplo, la iglesia de Nubia era bastante dependiente de gobiernos favorables hacia ella. So as long as that government was in power, the church in Nubia enjoyed prosperity. When that government collapsed, the church did as well. Cuando el gobierno favorable estaba en prosperidad, la iglesia también prosperaba, pero una vez que ese gobierno caía o era derrocado, la iglesia caía con él. And so there was another reason, possibly, that the church failed to live on, and that's that they were unable to reach out in evangelism to their neighbors. Otra razón por la cual la iglesia no prosperó es porque ellos no hicieron un trabajo evangelístico con denuedo entre sus vecinos. And one of the reasons for this was that they made themselves very look bad with the neighbors because they engaged in the slave trade. They engaged in what, Pastor? The slave trade. Okay. Y una de las razones también por las cuales no eran bien vistos por sus vecinos es porque ellos estaban involucrados en la trata de esclavos. So they would take Africans from other countries and sell them as slaves to Egypt to pay for things like treaty obligations with the Egyptians. Ellos tomaban esclavos de otras partes de África, luego los vendían y con ese dinero poder pagar sus obligaciones con tratados egipcios. You can see where engaging in this kind of activity would have damaged their ability to reach out to their neighbors. Right? Así que podemos darnos cuenta cómo involucrarse en este tipo de actividades como la trata de esclavos iba a dañar, por supuesto, su reputación e impedir que ellos pudieran evangelizar. So the church in Nubia, by and large, disappears by the 13th century. Well, it reaches high point, and then a couple hundred years later, it's gone. Así que podemos decir que por ahí para el siglo XIII, la iglesia en Nubia alcanza su cúspide, pero un par de siglos más tarde desaparece completamente. And then the third center of African Christianity was in Ethiopia. Otro tercer centro importante del cristianismo en África fue Etiopía. Church in Ethiopia has survived, and it still survives to this day. La iglesia en Etiopía sobrevivió incluso hasta estos días. Ethiopia in this time bears testimony to the fact that Christianity is deeply rooted in African history and culture. La iglesia en Etiopía pues, se puede decir que está bastante arraigada en la historia y la cultura africana. Many people forget this, and they try to caricature, as I mentioned in a previous lecture, this myth that Christianity is just the Western religion. Mucha gente olvida esto y piensan que el cristianismo es una herencia meramente occidental. And so there were some ups and downs during the history of Africa there. In Ethiopia particularly, it still remains the primary example of success of the gospel in Africa.
Ahora hubo un montón de altibajos del evangelio en África, sin embargo, Etiopía aún sigue siendo un ejemplo del éxito del evangelio en ese continente. And so by the 15th century, under the king, his name was Zara Yacob, the church reached in Ethiopia the pinnacle of its cultural, literary, and spiritual status. Así que por ahí, por el siglo XV, bajo el reinado de Sarai Jacob, Etiopía alcanza la cúspide de su desarrollo. And can you mention again the kinds of developments that the Ethiopia had? Yeah, there's the pinnacle of literary, culture, and Lit. spiritual. Ok, ya, la cúspide de su desarrollo cultural, literario, espiritual. And so that's just a brief look at what's going on in Africa in the time. Then we turn to Christianity in Asia. Así que esto fue un panorama general de lo que pasaba con el cristianismo en África. Ahora bajamos a Asia. And this will be a look at, again, that third 500-year period. And the word that can describe Christianity in Africa was survival. You could describe Christianity in Asia by growth, decline, and almost vanishing. Así que podemos describir el evangelio en Asia. Si lo describimos en África como una iglesia sobreviviente, aquí podemos describir el evangelio en Asia como crecimiento, florecimiento y luego declive hasta su desaparición. So this wasn't a great period of Christianity in Asia. If you recall, at the end of our look at the previous 500 years, we saw how Christianity expanded in China at the time of Nestorian missions in the Tang, China. Nos damos cuenta cómo la iglesia en Asia, en la China, creció a través de estos misioneros nestorianos en el primer periodo de 500 años. But by the 10th century, Christianity had almost vanished there. Sin embargo, para el siglo X, el cristianismo prácticamente había desaparecido allí. When the Tang dynasty fell, Christianity fell with it. Ya que cuando la 10ª dinastía cayó, el cristianismo cayó con ella. But Christianity returned in Mongol China. El cristianismo regresó nuevamente a Mongolia. This was during the period you've heard of the name Kublai Khan in the 13th century? ¿Han oído el nombre Kublai Khan en el siglo XIII? Right, he was the greatest of the Mongol rulers in China. Fue el gobernador mongol más importante de la China. And during this time, he was the most powerful man in the world. Y durante este tiempo era el hombre más poderoso del mundo. Creo que es Kublai Khan. Kublai Khan's his empire stretched from Korea to Burma, over to the Euphrates. Su imperio, este imperio de Kublai Khan, se extendía hasta Corea. Can you repeat the names of the countries in which the empire extended? Yeah, from Korea to Burma. Okay, desde Corea hasta Burma. Over the Euphrates. Hasta el Éufrates. Which says something of the greatness, the extent of his empire. Y esto habla un poco acerca de la grandeza y extensión de su imperio. Now, Kublai Khan was not a Christian, but he was a friend to Christians. Kublai Khan no era un cristiano, pero era amigo de los cristianos. So, during the reign of this Mongol ruler in China and elsewhere throughout the Orient, Christianity faced an opportunity that it tried to move through. Así que durante esta época, en particular, el cristianismo empieza a encontrar una oportunidad de volver a entrar a China. There was also even widespread Christian presence in the political court in Mongol. Incluso en Mongolia habían algunos funcionarios del gobierno que eran cristianos. And so we know this from when we read of Marco Polo, the explorer. He went from the West and he discovered Christians in the 13th century in China. Esto lo sabemos a través de los escritos de Marco Polo, quien en el siglo XIII viaja a China y encuentra cristianos allí. And so we have, again, this up and down with China prospered during the Tang dynasty, then it was almost vanished, and then it was recovered in return during the reign of Kublai Khan in the 13th century. Así que vemos estos altibajos del cristianismo en la China, como prospera durante la 10ª dinastía,
Luego, al caer la dinastía, hay un declive de la iglesia, pero nuevamente en el siglo XIII, en el reinado de Kublai Khan, encuentran una oportunidad de surgir. And then again, it's the same story repeated with the death of this friend of Christians in 1294. Kublai Khan dies. Y la historia se repite cuando Kublai Khan, amigo de los cristianos, muere en 1200, what's the year, 94. 1294, en el 1294 muere Kublai Khan. And so, with the death of Kublai Khan, Christianity radically declined because he was the protector and the friend of the church there. Así que con la muerte de Kublai Khan, la iglesia prácticamente desaparece, ya que él era el amigo y el protector de la iglesia. And then we see the second kind of disappearance or vanishing of the church in China. Y aquí estamos frente a la segunda desaparición de la iglesia en China. And then when a man named John of Montecorvino, an Italian missionary, and the greatest Roman Catholic missionaries of the area, he reached China shortly after the death of Kublai Khan, and he was still able to be received warmly. Y vemos que luego de la muerte de Kublai Khan, un misionero, un importante misionero romano católico llamado Juan de Montecorvino, fue capaz de ingresar a China nuevamente y fue bien recibido. And so Montecorvino became the first Catholic archbishop in China. Por lo tanto, Montecorvino se convirtió en el primer arzobispo católico en la China. He was also the last archbishop in China until the modern period. De hecho, también fue el último arzobispo católico hasta tiempos modernos. And so with the fall of the Mongol dynasty, the Chinese Christian church goes away for a second time. And for the next 300 years, New China would be isolationist, nationalist, and largely Confucian, right? Orthodox Confucianism. Así que una vez que se lleva a cabo la segunda caída del cristianismo, hay un periodo de unos 300 años siguientes donde China se convierte en un país cerrado con una confusión ortodoxa. Yeah, and so this meant it would be ruled by a completely China-centered dynasty called the Ming Dynasty, you've probably heard of. Y ya cae la dinastía mongola y empieza a ser China gobernada por la dinastía Ming. Seguramente han oído. And so that meant that very few Christians were left in China by the year 1500. Significa eso que para el año 1500 muy pocos cristianos quedaban en China. And so while great things took place there in China, and two strong Christian movements had existed, by the end of that third 1500 year, there's almost no Chinese Christians left there. Can you repeat the first part of what you said, Pastor? I'm sorry. Just basically summarizing, some great things took place, right? These two strong movements rose and fell. But by the end of by 1500, there's almost no Chinese church there. I mean, Chinese Christian church. Así que podemos, en resumen, notar cómo hubo dos grandes movimientos del evangelio en China, pero ya para el final del año 1500 vemos nuevamente cómo la iglesia se desvanece y quedan muy pocos, por no decir ningún cristiano. And we also mentioned briefly the church in Persia, right? The church in Persia reached its prime also in the 13th century. Which is what, Pastor? Its prime, its height, pinnacle. Okay. Yeah. Hablamos un poco también de la iglesia de Persia, como por ahí para el siglo III esta iglesia alcanza su mayor auge. And very much like the church in Nubia, this pinnacle was followed by a decline and collapse. Y muy similar a la iglesia en Nubia, este pináculo, este momento alto que vivió fue seguido por su declive y posterior desaparición. And so when we've tried to find out what was going on there and why this happened, most historians don't think it was because of syncretism. Y al intentar investigar qué fue lo que pasó con la iglesia allí en Persia, la mayoría de los cristianos no cree que fue debido al sincretismo. And this makes sense because Christians in Persia were sharply distinguishing themselves from the Muslims
around them. They wouldn't have mixed Muslim and Christianity. Y esto tiene mucho sentido, ya que los cristianos en Persia se distinguían bastante y no se mezclaban con los musulmanes. And they don't believe that it was because of a foreign movement, because the culture, the Persian Christian church culture that expressed itself was an ancient church. Tampoco creen que fue debido a la cultura, ya que la iglesia cristiana en Persia, su expresión cultural era bastante antigua. So most scholars believe that the Persian church's decline was a result of a failure of sustained intellectual, doctrinal study. This is what led to the decline of the Persian church. Así que muchos creen que lo que condujo al declive de la iglesia en Persia fue una carencia de sostener una teología y un cristianismo intelectual. And there also could have been partially too much dependence on government there as well. Y es muy probable que la iglesia haya tenido demasiada dependencia de los gobiernos. So Christians had to learn this lesson over and over again, not to put their trust in princes. Así que la iglesia tenía que ir aprendiendo una y otra vez la misma lección, no poner su confianza en los príncipes. If they would have read and trusted their Psalms, they would have known this. Si ellos hubieran leído y confiado en sus salmos, supieran esto, hubieran sabido esto. And so they had to learn this repeatedly. When the Mongol ruler of Persia converted to Islam in 1295, the year after Kublai Khan died, it marked the final blow to the church there. Así que cuando el último líder mongol, en 1295, un año después de que Kublai Khan muere, se convierte este gobernador mongol al Islam, eso marca el impacto, golpe final para el cristianismo en Persia. So the church there survived, but only in small numbers and under very difficult persecution circumstances. Así que la iglesia allí pudo sobrevivir, pero con números muy disminuidos y bajo fuerte persecución. And then we look at Central Asia, and the victories there of the religiously tolerant Genghis Khan of the 13th century opened the opportunity for the spread of the gospel. You said in the 13th century? Yes. Okay, so in who he was, Genghis Khan? Genghis Khan, yes. And who was he, Pastor? I'm sorry, I didn't kind of catch. He was the tolerant ruler of he was religiously tolerant ruler of that time in that area. But that was that. I'm sorry, Pastor. That was after Kublai Khan. Yes. So remember, Kublai Khan dies in 1294. Genghis Khan comes to power in 1295. Yeah. And he opens again like an opportunity for the gospel too. Correct. Okay. Yep. Y en el siglo XIII, otro gobernador mongol, también tolerante al cristianismo, Genghis Khan, de alguna manera es bastante tolerante al cristianismo y abre otra oportunidad de predicación allí. And there are a number of people historically with the name Genghis Khan, so keep that in mind when you're studying Genghis Khan. Así que cuando estudien este nombre, Genghis Khan, tengan en cuenta que en la historia hay muchos Genghis Khan, así que para que busquen el correcto. All right, so the empire of Genghis Khan extended from the Yellow Sea to the Black Sea, and Christian missionaries began to move into those areas. Así que la extensión del gobierno de Genghis Khan estaba desde el Mar Amarillo hasta el Mar Negro, y los misioneros empezaron a ubicarse más o menos en medio de esa área. And then a second wave of Mongol conquest in the 14th century came from a fiercely Muslim ruler named Tamerlane. Y para la segunda ola de conquistas mongolas se levanta un rey musulmán llamado Tamerlán. And he's called historically, Tamerlane, he's called the scourge of God and the terror of the world. Y históricamente él es conocido como, can you spell that word, the scourge? Yeah, the scourge, S-C-O-U-R-G-E. Okay, all right, I'm sorry, Pastor.
No, no, it's fine. Yeah, and It's like a menace or a plague or a curse or a blight. yeah, it's like that tool that is used to hit, Yes, right? that's right. Yeah, okay. Y este hombre, Tamerlán, musulmán, un rey musulmán, es llamado el azote de Dios en medio de esta época y estas tierras. So Tamerlane, the scourge of God and the terror of the world, had no love for Christians. Y este Tamerlán, el azote de Dios en medio del terror del mundo, no tenía ninguna afinidad con los cristianos. And so this momentary opportunity in Central Asia soon disappears with this unparalleled destruction of churches by this man. Así que esta pequeña oportunidad de evangelización en Asia Central que se había abierto con Genghis Khan, recuerdan, ahora desaparece rápido a través de la persecución y destrucción ocasionada por Tamerlán. And so Central Asia on the whole is becoming very hostile. And so by the end of this 500-year period, there were some major setbacks in the area. Así que Asia Central se convierte en un territorio bastante hostil al cristianismo y para el final de este periodo de 500 años hay bastantes retrocesos del cristianismo. However, there are still some Christian churches and communities of Christians in what we would call now the Middle East. Sin embargo, todavía existen algunos remanentes de cristianos en lo que hoy en día llamamos el Medio Oriente. Byzantine Orthodox Christians, Syrian Jacobites, Nestorians, and others were all under Muslim rule. Los cristianos bizantinos, ortodoxos. Can you repeat the names again, Pastor? Yeah, and I think I sent these to you. The Syrian Jacobites. Okay, sí, los jacobitas sirianos. And the Nestorians. Y los nestorianos. Uh-huh. They're all under Muslim rule. Están bajo el gobierno musulmán. And there's also other ancient Thomistic Christians in India who survived and even thrived in some ways there. Y hay algunos grupos cristianos en la India que todavía han podido sobrevivir. But they were relatively limited in number and frankly quite isolated from the rest of the Christian world. Pero relativamente son muy pequeños en número y prácticamente aislados del resto del mundo cristiano. And so that's a brief look at just an overview survey of the different areas. But let's move now and talk more about Eastern Orthodoxy into this period. Así que esto fue más o menos un panorama de lo que estaba pasando en estas diferentes áreas con el cristianismo. Ahora vamos a movernos a la ortodoxia oriental durante este mismo periodo. And so like we already seen, Eastern Orthodoxy developed and sustained as a separate church. Como ya habíamos dicho, la ortodoxia oriental se desarrolló y crece como una iglesia separada. And the formal division from the West took place in 1054 at the beginning of this period that we're looking at now. Y la separación formal y oficial de la iglesia occidental se dio en el 1054, a comienzos del periodo que estamos estudiando. And so the whole period can be summarized by the terms gains and losses. Así que todo este periodo puede ser resumido con la frase ganancias y pérdidas. The greatest gain was a major event in the history of Eastern Orthodoxy, was the conversion of Russia. Podríamos decir que la principal ganancia durante este periodo de la ortodoxia oriental fue la conversión de Rusia. So the traditional date for this event is 988. La fecha tradicional para este evento es el 988. And so near the 1,000-year period, Russia converts, they become a Christian nation. Así que es muy cerca del año 1000, la nación rusa se convierte en una nación cristiana. And so this greatly expands the orthodoxy. And you keep in mind geographically, Eastern Orthodoxy, they couldn't move to the West because of Roman Catholicism. They couldn't move to the South or the East because of Islam, but they could move to the North, and they did, mainly through the conversion of Russia.
Así que si observan un poquitito el panorama geográfico, la Iglesia Oriental no podía moverse al occidente por causa del catolicismo romano, no podía moverse al este o al sur a causa del Islam, así que creció hacia donde sí podía, que es el norte, en este caso, tras de la conversión de Rusia. And so this was the high point. The low point during this 500-year period was the fall of Constantinople to the Ottoman Turks at the end of this period in 1453, sorry. Así que este es el punto cúspide de este periodo en la Iglesia Ortodoxa, pero el punto negativo y la pérdida fue la caída de Constantinopla en 1453 por parte de los turcos otomanos. So Constantinople, of course, was the great capital of the Roman Empire after Rome, and it flourished for 1,000 years. Sabemos que Constantinopla fue la capital del imperio romano y que floreció después de la caída de Roma, por supuesto, y floreció durante unos 1000 años. But with the onslaught of the Muslims, it fell in 1453. Pero debido a los constantes ataques de los musulmanes, cae finalmente en el 1453. And then we look to the West, the history of the Roman Catholic Church was unfolding there. Pero al mirar hacia el occidente nos damos cuenta que se estaba desarrollando la historia de la Iglesia Católica. And by this period, right, this third 500-year period, the church there could properly be called the Roman Catholic Church. Y para este tercer periodo de 500 años, la iglesia en este periodo puede ser apropiadamente llamada la Iglesia Católica Romana. And so one of the ways we can summarize this period there is to speak about the consolidation of Christianity in the West. Así que podemos resumir este tercer periodo de 500 años hablando de esta frase, la consolidación de la iglesia en el occidente. And one of the words we can use to characterize this would be Christendom. Y una de las palabras que usamos para caracterizar este periodo es la cristiandad. And so this, of course, is the union of the church, the state, the culture. Y la cristiandad evoca la unión de la iglesia, la cultura y el gobierno. And so this wasn't the only, there wasn't only a consolidation here of Christianity and culture under the concept of Christendom, but it was also, by the end of the period, the breakup of that concept. Así que al comienzo del periodo se consolida esta unión de la iglesia, el Estado y la cultura, pero al final del periodo, este periodo que estamos tratando, hay una ruptura de este concepto. And so let's look now at a number of things that will help us understand ideas regarding this period that we'll look at again in more detail later, but just to survey, introduce some of these to us this evening. Así que vamos a, de manera panorámica y general, establecer una serie de detalles que caracterizan este periodo que más adelante observaremos más detenidamente. The first thing we need to recognize is that there was a diversity within Roman Catholicism at this time. Algo que hay que notar en primer lugar es que en la Iglesia Católica hubo una diversidad durante este tiempo. Sometimes we have this idea when we read back or think back of history that Catholicism was very united, that it was a monolithic. A veces cuando miramos hacia el pasado, creemos que la Iglesia Católica en este periodo era algo bastante unido, monolítico. The fact is there were all kinds of people with all kinds of ideas throughout this period. Pero lo cierto es que durante este periodo había todo tipo de personas con todo tipo de ideas. And I'm sure that someone has translated the work by Chaucer called the Canterbury Tales into Spanish. Is that readily available to you guys? No estoy seguro si esté disponible en español los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. ¿Alguno de ustedes lo ha visto, muchachos? No. Well, I bring it up because it's you get a great insight into the diversity of the church at that time by reading Chaucer. In his book there I have it's called Unexpected Companions. Y la razón por la cual traigo esto a colación es porque a través de la lectura de este libro o de los libros de Chaucer nos da una idea general de la diversidad que se vivía en esta época. El libro que tengo aquí en mi biblioteca es Compañeros Inesperados. It's very difficult
book to read in English. I can't imagine. Es muy difícil de leer incluso en mi idioma nativo, en inglés. Because the English of the time was very different than the English of modern day. Ya que el inglés de la época era muy diferente al inglés actual. But we read this in this book, he gives a picture of the diversity, and they talk about a diversity of outlooks on the Bible, on the church, on salvation, and truth through the different characters that he describes. Y lo que podemos ver en este libro es la diversidad que había de opinión en cuanto a la Biblia, en cuanto a la salvación, en cuanto al cristianismo, todo esto que la gente pensaba de manera diferente. Yep. And the discussion is that all the characters and all these views are within the scope of the Roman Catholic Church. Y las discusiones que se dan entre los personajes de este libro están todos dentro de la cobertura de la Iglesia Católica Romana. So we see in this time there's a diversity within the Roman Catholic Church. And next we see that the period it's a period of struggle with Islam. Así que esto es lo que observamos dentro de la Iglesia Católica Romana, esta diversidad, pero también podemos ver una lucha con el Islam. And that struggle has been going on since the 7th century. Esa lucha ha estado ocurriendo desde el siglo VII. I remember Islam was spreading like wildfire and it moved into Europe. And it was defeated at the Battle of Tours. Podemos recordar cómo el Islam se estaba moviendo prácticamente como fuego hasta Europa y fue derrotado finalmente en la batalla de Tours. And in the period we're looking at, Islam still controlled Spain. Y en este periodo que estamos estudiando, los musulmanes todavía controlaban España. And it very greatly grieved the Western Christians that Islam still controlled the Holy Land. Excuse me, Pastor, can you say that again, please? Yep. Yeah, it greatly grieved, right? Made them lament the Western Christians that Islam controlled the Holy Land. Y se creía realmente que por parte de los cristianos que los musulmanes, los musulmanes todavía controlaban la Tierra Santa. And so at this point, that's when the Christians in the West decide to do something about the control of the Holy Lands and Islam as a whole. And they decided to engage in the Crusades. Así que debido a que los musulmanes controlaban Tierra Santa, surge esta, por decirlo así, esta envidia de eso, ¿no? Esta codicia, y debido a esta codicia, ellos deciden involucrarse en lo que hoy conocemos como las cruzadas. And so this, of course, is a disastrous period for Western Christianity. Por supuesto, esto es un periodo desastroso para el cristianismo occidental. And for about 150 years, the churches in the West were engaged in one crusade after another. How many years, Pastor? About a century and a half. Okay. Y por casi un siglo y medio, el occidente estuvo involucrado en este tipo de cruzadas y de guerras. And so these were military adventures into the East in order to an attempt to drive the Muslims' military and conquer Jerusalem and other sites that were dear to the hearts of Western Christians. Así que durante todo este periodo hubo campañas militares hacia el este tratando de derrocar y de expulsar a los musulmanes del control de Jerusalén y otras regiones alrededor, y esto realmente causó un impacto negativo en el cristianismo occidental. We have to remember when we think about the Crusades, we can never forget that as all the atrocities that might have happened, the Crusades were a defensive measure first and foremost. They were a counterpunch. A pesar de todo lo que oigamos acerca de las cruzadas y de todas las atrocidades que se han mencionado, hay que tener en cuenta, nunca podemos olvidar, que sencillamente fue una contraparte y una respuesta también de las atrocidades por parte de los musulmanes. So let me talk a little bit more about the Crusades. From 1095 to 1291 was the period of the Western Europeans' campaigns in the Middle East. Así que
para hablar un poco más de las cruzadas de 1095 al 1200, to 1291, Pastor. Yes, yes. Ok, sí, del 1095 al 1291 es este periodo en el que se desarrollan todas estas campañas de las cruzadas. And so, again, the goal was to reclaim the Holy Lands from the Muslim infidels and to defend against the militant Turks. Así que nuevamente el objetivo era reclamar sí, apoderarse de la Tierra Santa que estaba en manos de los musulmanes infieles y también poder contrarrestar los ataques de los turcos. And so 20 years prior to this, in 1071, the Byzantine Empire faced a devastating defeat at the hand of the Turks. Así que unos 20 años atrás, 1071, el Imperio Bizantino recibe un golpe fuerte por parte de los turcos. And then by 1092, Nicaea fell to the invaders, bringing the invaders perilously close to Constantinople. Y más o menos para el año 1092, la ciudad de Nicea cae, trayendo a los invasores muy cerca de Constantinopla. And the new emperor of the time, who was a man named Alexis I, sent emissaries to Pope Urban II, pleading for aid. Y durante esta época, el rey que existía, can you repeat the name of the king of Constantinople, Pastor? The emperor, yeah, Alexius I. Okay, era Alexio I. Él, debido a los ataques de los turcos, pide ayuda al Papa Urbano. The second. Urbano II. Yes. And so the Crusades were encouraged. The way they did this was by offering papal indulgences. Así que los cruzados fueron animados y la manera en que ellos hacían esto era para ofrecer indulgencias papales. And so this was appealing to many men to go do this because it was a release from doing penance, right? An act of satisfying the righteous God. Así que para muchos hombres que se unían a las cruzadas, esto fue bastante atractivo porque era una manera de evitar las penitencias y poder apaciguar la ira de Dios. And so to die in a crusade was to become a holy martyr. Así que morir en una cruzada era convertirse en un santo mártir. And when you read Marxist historians, they want to point out that the main point of the Crusades wasn't that, it wasn't religious, but it was that the nobility wanted land, and what better way to get land than that they desired, right? Waterfront property on the Mediterranean. And who says that? The Marxians? Marxist. The Marxist? Okay. Yeah. Yeah, the atheists, basically, Pastor? Well, they are atheists, but Marxists as a political ideology, the historians, they want to paint this in a purely political power grab kind of thing. Okay. Pero cuando lees literatura marxista, lo que ellos hablan cuando se refieren a las cruzadas era sencillamente que toda esta idea religiosa únicamente tenía el objetivo de capturar y de apoderarse de grandes extensiones de tierra únicamente. And so, as I said, we come to 1095, and the first crusade is proclaimed by Urban II in Clermont. Así que, como dijimos más o menos en el 1095, es cuando se proclama a través de Urbano II la primera cruzada. And 4 years later, they actually took back Jerusalem and set up a king there. 40 years? 4 years later, so 1099, they captured Jerusalem. Okay. Y 4 años más tarde, en 1099, ellos recuperan Jerusalén y establecen allí un rey. Yeah, and then the second crusade was preached by Bernard of Clairvaux. La segunda cruzada fue liderada, let me try to find that name right here, Pastor. Can you repeat the name again?
Yeah, I'm sorry if I didn't get it to you. It's Bernard of Clairvaux. Okay, I found it. I found it. Bernardo de Claraval. Mhm. Yeah, it's a very French spelling. Anyway, and so, yeah, the Second Crusade was preached by him, and then it was led by Louis VII of France and another guy named Conrad of Germany. Okay, excuse me, Pastor. Sorry. Yeah, that's fine. Bernard of Claraval, he preached the crusade. That's right. It was the Second Crusade was preached by him, right? He promoted and preached it. Okay. I just didn't understand, like, if I know, preach yeah. maybe meant something different. Okay. Yeah, cool. Ya, entonces Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval, él predica o promueve la cruzada, pero fue liderada. Can you repeat the name of the leader of the crusade, the Second Crusade, Pastor? I'm sorry. Yes, it was Louis VII and Conrad III. Okay, entonces fue liderada por Luis VII y Conrado III. And so this was a Frenchman and a German, and they had an army of almost 200,000 men. Y ese era un hombre francés y un alemán, quienes reunieron y convocaron un ejército de alrededor de 2,000 hombres. And so bickering and ineffective leadership doomed the crusade to failure, and the Crusaders retreated in 1148. Así que en el 1148, debido a errores en el liderazgo, los cruzados caen y fue un completo fracaso y se retiran. And then after about 40 years after this, they ended up losing Jerusalem again to the Muslim Saladin. Y unos 40 años más tarde terminan perdiendo Jerusalén otra vez a través de un hombre musulmán llamado Saladín. And then the Third Crusade was led by a man named Frederick Barbosa. En la tercera cruzada fue predicada o liderada por un hombre llamado Federico Barbosa. Richard the Lionhearted. Richard Corazón de León. And Philip Augustus. And this took place in 1189 to 93. Y Felipo Agustín, más o menos 1189 hasta 1193. They failed to retake Jerusalem, but they did have some success along the way. Ellos fracasaron al recuperar Jerusalén, pero tuvieron en el camino ciertos éxitos. And so Richard was able to negotiate access to Jerusalem, but on his way home, another duke captured him and kept him prisoner until he could pay a huge ransom. Richard pudo negociar, tener acceso a Jerusalén, pero en su regreso a casa fue capturado por un duque, fue encarcelado hasta que pudieran pagar el rescate. The Fourth Crusade, I'll mention more about in a minute. They were supposed to go to Jerusalem, but they ended up in Constantinople and they sacked the city in 1204. La cuarta cruzada, que se suponía debía ir a Jerusalén, terminan yendo a Constantinopla y lo que hacen finalmente es saquear la ciudad en 1294. The Fifth Crusade, 1217 to 1221, ended up being a failure as well. La quinta cruzada terminó siendo un fracaso también. Can you repeat the dates of the Fifth Crusade? Yep, 1217 to 1221. Más o menos 1217 al 1221. As a result of some of this, the German Emperor Frederick was excommunicated because he pretended to be sick to avoid the Sixth Crusade. Así que como resultado de esto, el obispo, he was a bishop of where, Pastor? He was the German emperor. Okay, el emperador alemán fue excomulgado, ya que él inventó que estaba enfermo, se hizo el enfermo para evitar ir a la sexta cruzada y fue excomulgado por esta razón. He ends up going on the crusade anyway and negotiated a treaty to regain Jerusalem in the Sixth Crusade, and this was 1229 to 1244. Así que finalmente él va y se involucra en una negociación para ganar o reconquistar Jerusalén. Esto ocurre del 1229 al 1234.
This treaty was denounced by everybody and he was excommunicated again for making peace rather than gaining a military victory. Este tratado y esta negociación que él realizó fue criticada por todo el mundo debido a que él hizo la paz en lugar de conquistar Jerusalén a través de una conquista militar. And following Jerusalem's last fall in 1244, more crusades were launched. They were all failures. And then in 1291, the last Crusader stronghold fell, ending Christian rule in the Holy Land. Así que a partir de 1244 se establecen nuevas cruzadas, todas terminan en fracaso, pero en 1291 finalmente esta última cruzada termina. So in 1291, the last crusade regained Jerusalem again, Pastor, if I understood well? They didn't regain it, no. It was following Jerusalem's failure, more crusades were launched, and then by 1291, the last crusade stronghold fell. Ok. Así que todas estas cruzadas básicamente terminaron en fracaso, pero para el 1291, la última cruzada llamada Fortaleza o Baluarte, y creó una fortaleza, un baluarte allí. And that was the end of Christian rule in the Holy Land. Y esto fue el final del gobierno cristiano en Tierra Santa. And so all of these did nothing to strengthen Christianity, but it heightened the antagonism of Muslims towards the Christian faith. Excuse me, Pastor, can you say that again, please? Yep, all of this, rather than strengthening Christianity, it just heightened the antagonism between Muslims and Christians. Así que todas estas cruzadas y estos movimientos, en lugar de pronto fortalecer el cristianismo, lo que hicieron fue incrementar el antagonismo entre cristianos y musulmanes. And so those were the struggles with Islam. And then another struggle that we need to be aware of is that took place during this period was called the investiture controversy. Así que estos fueron las luchas que ocurrieron con los musulmanes, pero otra lucha que ocurrió durante este periodo fue la controversia de investidura. And this is a way, the investiture controversy is a way to talk about the relationship between the church and the state. Y esta controversia de investidura se refiere a los problemas que habían entre la iglesia y el Estado. Because we have to remember at the time in Europe, there were two authorities that interacted with each other. Si recordamos, en Europa en esta época habían dos autoridades que interactuaban la una con la otra. One was the churches in the area, and the other was the state or the various states in Western Europe. So you have church and state as these competing authorities. Así que estos eran autoridades en competencia en la iglesia por un lado y los diversos estados que estaban en Europa. And so the question comes to a head, who has ultimate authority? Así que surge la pregunta, bueno, ¿quién tiene la autoridad final aquí? And so the investiture controversy relates to the problem of who is going to appoint bishops and church officials in countries like France and England. Así que esta controversia de la investidura básicamente se resume en, bueno, ¿quién tenía la autoridad de nombrar obispos y oficiales religiosos tanto en Francia como en Inglaterra? Right. And so would the Pope do that or would the king do that? ¿Es el Papa el que lo hace o el rey? And of course, the king claimed that they should do it, and the popes claimed that they should do it. Y por supuesto, el rey decía que era él el que debía hacerlo y el Papa, por su parte, decía que era él. And so this is something that's brewing and going on as well. And we'll look at this a little bit more, this struggle within Christendom as we go forward. Así que esto es lo que estaba pasando en cuanto a este tema. Por supuesto, a la medida que avancemos, vamos a examinarlo a mayor detalle. And of course, this goes back all the way to Constantine, this struggle between church and state, or pope and emperor. Y todo esto se remonta hasta la época de Constantino, esta lucha que inicia entre el Estado y la Iglesia. And so those were some of the struggles that were going on. Let's look now at some of the achievements that happened during this period that we're studying. There were some great achievements during this period.
Ahora vamos a observar los logros que hubo durante este periodo, los cuales fueron algunos bastante importantes. It was a great period for books and theology and many other things that were created or developed and have lived on even up through history. Fue un gran periodo para la teología, bastantes desarrollos y logros en este tema que continúan siendo reales o que continuaron y se desarrollaron a través de la historia. And before we look at some of these issues, perhaps this would be a good time to take our break. Does that sound Así good? que antes de continuar, tal vez este es un buen momento para tomar el descanso. Ok, Pastor Gabarino, un estudiante, el pastor Esteban Galvez, tenía una pregunta, pero no sé si todavía quiere hacer la pregunta o después del descanso. Ahí él está diciendo que no. There's a student who has a question, but we're asking him if he wants to ask the question right now or after the break. Okay. Hermano Esteban, ¿vas a hacer la pregunta de una vez? Sí, era saber, bueno, buenas tardes, era saber si efectivamente se constituyó en ese periodo de las cruzadas este reino de Jerusalén. Who rules Jerusalem now? Y si es leyenda o es verdad que se me va el nombre de este personaje, que no quiso llamarse rey, que era leproso, no quiso llamarse rey, sino que dijo que ese título era solo para Cristo. He Entonces, would like en to realidad know saber if si existió ese reino como tal de Jerusalén y con la capital allí mismo en Jerusalén. he would like to know about the kingdom of Jerusalem during this time, if it is a legend or it was really true, ruled by a king who suffered from leprosy, and he didn't want to call himself a king because he said that title was only for Jesus. So is that a legend, or that kingdom of Jerusalem was constituted by this time, during this time? What was the gentleman's name? Do you remember? The king? ¿Recuerdas el nombre del rey? He didn't. He doesn't remember. Yeah, let me think about that for a minute. It doesn't ring a bell. I know there is much legend going on, during these times. No me suena ahorita, pero va a pensarlo. Él sabe que hubo muchas leyendas durante esta época, entonces lo va a pensar. ¿Qué fue Balduino? ¿Cómo? Balduino. Baldwin. Well, it's Balduino in Spanish. Yeah, that sounds right. El rey leproso se llamaba. The leprosy king. Yeah, was this, I think this was right around the 11th century, right? Más o menos para el siglo XI, mi hermano. I know there was a number of Fue la tercera, fue antes de Ricardo Corazón de León. Fue la segunda o tercera cruzada, segunda, si no me equivoco. Fue antes. He said it was before Richard the Lionhearted. It was like the second crusade, probably. Yeah. I think the leper king. Yeah, I'm not. It's not ringing a bell right now, if it was or not. But let me think about that as I stretch my legs, and I'll come back on that. Right. Sí, dice que lo va a pensar, va a estirar ahí sus piernas un ratito y luego mira a ver si. Gracias, mi hermano. Ok, perfecto. Bueno, entonces tomamos el descanso. So how much time do we have, Pastor? 10 minutitos, ¿cierto? Does that work for you guys, or would you rather have 15? Doesn't matter to me. 5 minutes? 10 or 15, which would you? Okay. Dice que 10 o 15 minutos. Ok, listo. Perfecto, muchas gracias. Okay. So what are we doing? 10 o 15, hermano Jonathan. Como quiera el profesor, eso igual lo va a decir el profesor, así que no, no quiero decidir. He said, I don't want to decide that. So please let us know how much time would you like to. Let's do 10. I know people would. If it were me, I'd rather just take a quick break and then get back to it. So let's do 10. Let's come back at 7:50. Okay, 10 minutitos de descanso.
Gracias. 10 minutos. 7:50. All right, we'll see you guys back. Ok. Okay, let's look at theology as one of the. You guys ready? ¿Estamos listos? Yes, we are, Pastor. Yeah. Sí, pastor. As one of the achievements of this period, theology was a great period of theology. This period didn't produce the previous period, right? 500, 2000 didn't produce a whole lot of theology of note, but this period produced very much theology. El periodo del año 500 al año 1000 no produjo muchos escritos de teología, sin embargo, este produjo bastantes. Fue un gran resurgimiento de la teología. And it culminates with one of the greatest books of systematic theology that we have, and that, of course, is the Summa Theologica by Thomas Aquinas. Y este periodo termina con uno de los grandes libros de teología sistemática que tenemos y, por supuesto, es la Suma Teológica de Tomás de Aquino. We'll look at some more of this as we go the remainder of our class. This also was a period of great piety. También fue un periodo de bastante piedad. Monastic orders were revived and other orders were created at this time. Muchos monasterios fueron creados, nuevos monasterios durante esta época. Very much literature of devotion and piety came from the Benedictines, the Cistercians, the Franciscans, the Dominicans. They were all great medieval orders of the time. Mucha de la literatura piadosa y devocional que surgió venía por parte de los benedictinos, de los cistercienses, de los franciscanos y los dominicos, quienes eran las órdenes monásticas de la época. And even popular piety increased as well, but not always in a good way. Sometimes it went in unfortunate directions. Y de alguna manera la piedad popular también incrementó, desafortunadamente a veces fue hacia direcciones equivocadas. This increase in desire for popular personal piety led to the veneration of saints, prayers to Mary increase. Ya que este incremento del deseo de una piedad popular finalmente condujo a la veneración de los santos, a la oración de María y así. And so piety is often expressed in this period in a very crass and mechanical way. Así que la piedad de este periodo a menudo es descrita de una manera bastante crasa y mecánica. And then we look at the culture in general. There was a high point. It was a great period for culture as well. Así que también fue un gran periodo para el desarrollo de la cultura también. We see in this time the rise of the universities by the 12th century. Y vemos que por el siglo XII es un surgimiento de las universidades. And we see the first schools, they tended to be open and operated by monasteries. Education was preserved in the monasteries. Así que vemos que un gran impulsor de la educación fueron los monasterios. And so you have the fathers and the brothers and the nuns in the monasteries taught in the schools there. Vemos como los padres y las monjas y los religiosos enseñaban en las escuelas en la época. And so from monastic schools, there was the development of cathedral schools, which were schools in the great towns where there were great cathedrals. Así que desde las escuelas dentro de los monasterios, esto se desarrolló hacia escuelas en las catedrales que existían en las ciudades más grandes. And out of the cathedral schools is where we have the development of universities. Y a partir de las escuelas de las catedrales se desarrollan las universidades. There were universities in places like Milan, Cologne, Paris, Oxford, and elsewhere. Habían universidades en lugares como Milán, como París, como Oxford. And it was also a period of the building of great churches and cathedrals. También fue un periodo de construcción de grandes iglesias y catedrales. And there were churches like those at Chartres, which is France, and throughout Europe. Were great structures. Habían iglesias como la Chartres en Francia
iglesias por toda Europa con grandes estructuras. You see the style of architecture moving from very heavy and dark Romanesque to the style that we now call Gothic. Y vemos un desarrollo de un estilo romano bastante oscuro a un estilo que hoy en día llamamos gótico. And you end up having, we know this period and this style of architecture, one of the ways we recognize it is from the flying buttresses, right? That we see in pictures like these. This flying buttress. Y una de las maneras de reconocer las estructuras de este periodo son estas estructuras. Si alguien me ayuda con el nombre de eso, gracias. In one of the functions of these, well, the flying buttresses allowed the architecture, allowed the weight of the walls in the rooms to be supported by these buttresses. Y las estructuras realmente que nosotros vemos levantadas en estas catedrales son sostenidas por estos matrices. And this allowed for the first time great areas of for windows in stained glass and light to come in. Esto permitía que se crearan grandes ventanas que a su vez permitían la construcción de vidrios, de ventanales que ayudaban a la entrada de la luz. Contrafuertes, buttress. I was reading the chat. I just read it and I asked for help because I didn't even know this word in Spanish. Contrafuertes. Yeah, contrafuertes. And then, so you see the switch in architecture, and this becomes much more important as well, right? Good architecture is to draw your mind right up to heavenly things. And of course, they took it way too far, but these pictures are beautiful. This architecture is absolutely amazing. And this is one of the byproducts, was allowing this light to come in. And so architecture was a big thing in this period as well. Also, there's a wonderful time, this period is a wonderful time for literature. Así que este periodo fue un periodo importantísimo para la arquitectura. Podemos ver como uno de los logros fue la construcción de estos contrafuertes y los ventanales que permitían el ingreso de la luz y que pretendían de alguna manera cuando las personas llegaban poderse conectar como con las cosas divinas. Son fotos hermosas. Al mismo tiempo fue un periodo de grande desarrollo literario. So people begin to write in this period, not only theology, but other areas as well, literature, prose, and stories. Así que todo esto fue un periodo de desarrollo cultural. La literatura, por ejemplo, se ve su desarrollo a través de la creación e invención de historias. The author Dante wrote his book, The Divine Comedy, in the 14th century. At the same time, Chaucer was writing the Canterbury Tales. Por ejemplo, vemos que en el siglo XIV Dante escribe su libro La Divina Comedia al mismo tiempo en que Chaucer estaba escribiendo los cuentos de Canterbury. And this was also a period where many people were beginning to become aware that all was not right with the Roman Catholic Church. There were problems with the church. Y esta fue una época también en que mucha gente empezó a caer en la cuenta de que la Iglesia Católica no andaba bien, que había muchos problemas en ella. So we have architecture, literature, theology, but also it was a period of reform. Así que un periodo de crecimiento en la arquitectura, de la teología, de la literatura, pero también un periodo de reforma. And as the period goes on, the need for reform becomes more and more evident. So that reform, some of that reform came from the papacy itself. Así que en la medida en que los años pasaban, se hacía muchísimo más evidente la necesidad de la reforma y algunos intentos de reforma vinieron incluso de los mismos papas. And there came to be what was called the Gregorian reform, named after Pope Gregory VII. Y uno de esos intentos de reforma fue llamado la reforma gregoriana, que toma su nombre de Gregorio II. The seventh. Gregorio VII, sorry. Septimo, yes. So Gregory wanted to strengthen and invigorate and clean up the church, and he wanted to set it on a better foundation.
Así que Gregorio VII lo que quería era de alguna manera limpiar la iglesia y establecerla sobre un fundamento más sólido. And some of the reforms that he, during his reign, were notable. He tried to do away with some of the financial and moral corruption in the church. Y una de las cosas que era evidente en la iglesia en esta época era la corrupción moral y económica que había. Gregory insisted on clerical celibacy. Gregorio seguía insistiendo en el celibato del clero. This was the first time that that practice became a requirement rather than a recommendation. Fue durante esta época en que esta práctica del celibato se convierte en un requisito en lugar de una sugerencia o recomendación. And he did this because of the radical corruption that he found in the church. He believed the solution was to insist that every priest be celibate. Y él insistía en esto debido a la radical corrupción que existía para la época, así que pensaba que una de las soluciones para esa corrupción moral era que los curas fueran célibes. And of course, during this period, we also have what we've mentioned before, the famous Fourth Lateran Council of 1215. Y durante esta época también se lleva a cabo el cuarto concilio de Letrán en el 1215. And so this was an attempt before the Reformation to get the church back on track. Así que esto fue sencillamente un intento antes o previo a la reforma de encarrilar a la iglesia de nuevo. And so that council, which met in Rome, had other important doctrinal elements to it. Este concilio llevado a cabo en Roma tuvo unos elementos doctrinales importantes en él. We talked about this earlier. Remember, one of them was the doctrine of transubstantiation, which became the official teaching and belief of the church at that time. Recordemos que habíamos hablado de esto. Uno de los puntos importantes de este concilio fue la transubstanciación, la cual se convirtió en la doctrina oficial de la cena para la Iglesia Católica. And remember that famous debate between Radbertus and Rachaminus over the issue of the Lord's Supper. Recuerden ese debate que se llevó a cabo entre Radbertus y Ratramnus concerniente a este tema de la cena del Señor. And remember that while the Roman Catholic Church chose the view of Radbertus, he was wrong. Ratraminus was actually the legitimate view of the Lord's Supper. Y nos damos cuenta que Radbertus estaba equivocado, pero Ratramnus tenía la perspectiva correcta de la cena del Señor. So this council also said that every Catholic should go to confession once a year. Este concilio también declaró que cada católico debía confesarse al menos una vez al año. And so we can infer from this that making annual confession a requirement is probably a clue as to how loose people were, how they didn't take it very seriously going to confession. Y al observar este requisito nos podemos dar cuenta del estado en el cual las personas se encontraban. Ellos realmente no tomaban muy en serio este asunto de la confesión. Yeah. And so we also see a period of reform, but also we see it was a great period for the development of orders. También nos damos cuenta que este periodo fue un periodo importante para el desarrollo de diversas órdenes. And so the old orders, going back to St. Benedict, right, the Benedictines, experienced a number of revivals and renewals at this time. Así que órdenes que ya habían existido, como los benedictinos, experimentaron durante esta época cierto avivamiento. The most famous took place under St. Bernard of Clairvaux and the Cistercians. Y la renovación o el avivamiento más famoso ocurrió bajo liderazgo de San Bernardo de Claraval y los cistercienses. And then in the 13th century, two other orders were established, the Dominicans and the Franciscans. Y en el siglo XIII, dos órdenes nuevas fueron creadas, los dominicos y los franciscanos. And these two are quite important, and we'll look more at them in a future lesson.
Y estas dos órdenes son bastante importantes y las miraremos más de cerca en clases posteriores. And then we go from orders to, from the standpoint of the Roman Catholic Church, particularly at the end of this period, it was a time of heresy. Heresies began to rise. Y al final de este periodo en particular, fue un periodo en el que muchas herejías empezaron a surgir. There was a group called the Cathari, or the Cathars in France. Hubo un grupo en Francia llamado los cátaros, sí, los cátaros. And this, of course, is where we get the word cathartic. It's from the Greek katharoi, which means to burn or to purify. Viene de una palabra griega que significa quemar o purificar. And that's what the Cathars were. They were trying to be pure. And they presented a serious challenge to the church in the 12th and 13th centuries. And we would say that they did teach heresy. Así que era lo que los cátaros intentaban realmente, vivir una vida de piedad, y desafiaron de alguna manera a la iglesia en el siglo XII y XIII, y podemos afirmar que enseñaban herejías. They were dualistic. They taught dualism, Gnostic-like, religious expression that dominated a large part of southern France in Lombard, which is now northern Italy. Ellos eran dualistas, una expresión gnóstica, y algunas utilizaban algunas expresiones religiosas que utilizaban los lombardos en Francia. And they were also ascetics meaning like a severe self-denial. También eran bastante ascetas, es decir, se refugiaban en una vida de autonegación. And so the church did everything it could to put them down, largely due to the use of force. Así que los intentos de la iglesia para socavar estos movimientos eran prácticamente a través de la fuerza. And so the word heretic in the 13th century is almost always applied to the Cathars. Así que la palabra hereje o los herejes casi en todas las circunstancias aplicaba a los cátaros. They were also known as the Albigenses, which I just put in the chat there. Thank you, Pastor. Y también eran conocidos como los albigenses. They accepted the Old and New Testament, but they treated it all allegorically. Ellos aceptaban el Antiguo y Nuevo Testamento, pero lo trataban generalmente como alegórico. They also had a docetic Christology, right? You're familiar with that. They rejected Yes, hell sir. and the resurrection as well. También tenían una cristología docética, rechazaban el infierno. They rejected hell and what else, Pastor? The resurrection. Ellos rechazaban el infierno y la resurrección, y eran docetas en su cristología. They also rejected marriage and sought perfection by purging themselves from the world. Y ellos rechazaron también el matrimonio y se aislaron a sí mismos del mundo. And so there were different classes, and the perfect ones received a second blessing by the laying on of hands. Así que habían distintas clases de cátaros. El nivel, digamos así, más alto recibía la segunda bendición a través de la imposición de manos. And the regular ones lived normal lives, but they hoped and strove to become perfected. Y los cátaros regulares sencillamente se esforzaban cada día para alcanzar esa perfección. And so at that same council, the Fourth Lateran Council in 1215, they rejected the Cathars' teaching, and the Dominican order was supported to help put them down. Así que durante este concilio de Letrán rechazaron las enseñanzas de los cátaros y lograron a través de la orden dominica de hacerlos retractarse. Bueno, no retractar, pero ponerlos a un lado. And so by the end of the 13th century, they were almost largely destroyed by the Inquisitions and the Crusades. Así que más o menos para el final de este siglo fueron prácticamente eliminados a través de la Inquisición y las cruzadas.
There were other groups in this period that the Roman Catholic Church declared as heretical, but we would generally find ourselves in line with. We would generally find ourselves in what, Pastor? In line with, agreeing with. Ujú. Y hubo muchos otros grupos durante esta época a quienes la Iglesia Católica consideró como herejes y nosotros en este momento estaríamos incluso en línea con ellos. One of the movements was called, the group was called the Waldensians in Italy. Uno de estos grupos fue llamado los Valdenses en Italia. And they were ascetic as well, but they were kind of a proto-Protestant, right? Protestants before Protestantism. Ellos eran ascetas, pero eran un grupo como una especie de proto-protestantes, protestantes previos a la Reforma. And if you see, I have here on the screen, this is the famous, the Luther Monument in Wittenberg. You have Luther here in the middle. One of the four men on the base here is Waldo, Peter Waldo, or Waldus is his name. So Valdo in Spanish. Yeah, that's it. And so he was seen as one of those guys, just, right along with Melanchthon in Huss, right? He was one of the forerunners to the Reformation. Así que aquí vemos el típico monumento de Lutero, de la Reforma. Junto a él, en la parte de abajo, aquí está Peter Baldo, también Melanchthon, John Huss, quienes se convirtieron en precursores de la Reforma. And so they were condemned as heretics by the Roman Catholic Church. Ellos también fueron condenados como herejes por la Iglesia Católica Romana. So much of what was later established by the Protestant reformers was put into practice by those Italian reformers 500 years beforehand. It's what the Waldensians now would call the Second Reformation, right? The Great Protestant Reformation. Así que gran parte de lo que estos precursores de la Reforma establecieron estuvo aceptado y practicado por la Reforma 500 años después. Estos valdenses llamaron a la siguiente reforma como la segunda gran reforma protestante. And then we go from Italy to England, and we have John Wycliffe and his Lollards his followers were called Lollards. And they were preaching grace, and they were translating the Bible. They were also being persecuted. Así que, por otra parte, aparte de estos precursores italianos de la Reforma, tenemos a Wycliffe en Inglaterra, cuyos seguidores fueron llamados los Lollardos, y ellos estaban predicando acerca de la gracia y estaban traduciendo también las escrituras, haciendo copias. And then this message continues to spread to Bohemia, which is modern day the Czech Republic. Y este mensaje siguió extendiéndose hasta Bohemia, que es la actual República Checa. And John Huss becomes a great preacher of grace in that area. Y John Huss se convierte en un gran predicador de la gracia en esta área. He preached in the Bethlehem Chapel, I believe, in Prague. Hasta me acuerdo, él predicó en la capilla Belén en Praga. Huss was taken to the Council of Constance, where he desired to defend himself and present the gospel. Huss fue llevado al concilio de Constanza, el concilio, donde él fue llevado allí para presentarse y defender el evangelio. But he was never allowed to do that. Rather, he was condemned to death and burned at the stake in 1415. Pero nunca se le permitió hacer eso, más bien fue condenado a morir quemado en la hoguera en el 1415. And the Roman Catholic Church was so upset at Huss that years later they dug up his bones and burned them and sprinkled the ashes in the river Swift. Y la Iglesia Católica estaba tan enojada con Huss que unos años después exhumaron sus restos y quemaron sus huesos y los esparcieron por un río. And as the 15th century moves on down to Florence into Italy, we come to a man named Girolamo Savonarola. He was preaching and reforming the church of the city of Florence.
y a medida de que pasan los años, encontramos con otro hombre llamado Girolamo Savonarola, que estaba predicando el evangelio en Florencia. He died and was burned at the stake by burning at the stake as well in 1498. También muere condenado, quemado en la hoguera en 1498. And so with the death of Savonarola, this third 500-year period is almost to a close. Así que este tercer periodo de 500 años llega prácticamente a su final con la muerte de Savonarola. And at this time, right, 1498, the young boy, 15-year-old Martin Luther is living in Germany and surely not thinking anything about his 95 Theses or the Protestant Reformation. Y más o menos para esta época, 1498, tenemos al joven Lutero de unos 15 años viviendo en Alemania y, por supuesto, no estaba pensando absolutamente en nada de las 95 tesis ni nada de eso. But the church is ripe. It's right on the edge of beginning this new period of the Reformation. Pero la iglesia está allí, prácticamente a punto de comenzar un nuevo periodo de reforma. And then the last thing I'm going to mention just briefly before we close, another important topic to mention is preaching during this time. Y antes de cerrar, quiero mencionar otro tema importante y fue la predicación durante esta época. It certainly, by and large, had fallen on hard times. They were not preaching, emphasizing grace or salvation, the gospel of salvation by grace. Y sin duda, la predicación ha pasado por momentos bastante difíciles y complicados donde no hemos estado enfatizando la gracia y la salvación por la gracia. And in the power structure, the structure of the church that once had that message had largely lost it or obfuscated it, or it went underground. Y a través de toda esta estructuración de la iglesia como institución, la predicación que en algún momento la iglesia tuvo a causa de todo esto fue sencillamente opacada y puesta bajo tierra. Of course, in the 4th century, this is recovered by Aquinas, but then it's lost again. And it's not until Luther and Calvin and the Reformers that we read a clear expression of salvation by grace once more. Y podemos recordar que para el siglo IV, de alguna manera, esta predicación de la gracia y la salvación fue recuperada por Tomás de Aquino, pero luego desaparece nuevamente hasta que personajes como Lutero y Calvino la retoman nuevamente y podemos ver predicaciones y exposición de la Biblia de la gracia y la salvación. Of course, there had always been some, even through those dark times, who had maintained to the truth, and especially in the forerunners to the Reformation, like Wycliffe and Huss. Por supuesto, durante estos tiempos oscuros de predicación han habido personas que han tratado de mantener la correcta predicación de la palabra y ahora a través de estos precursores de la reforma como Wycliffe y Huss. And even Gottschalk before them was here as well. Podemos mencionar a Gottschalk antes de los precursores también. And so, but those people were all viewed as heretics by the Western Church at the time. Y hay que señalar que todas estas personas fueron consideradas herejes por parte de la iglesia occidental en esta época. And so most of the preaching during that period, 1000 to 1400, from the standpoint of the reformers was very defective. Así que desde el punto de vista de los reformados, la predicación durante el año 1000 hasta el año 1400 fue bastante defectuosa. And we'll also discuss in the future the sacramental system that develops and how that relates to the common person in this medieval period and how they conceived of salvation. Y también vamos a ver más adelante cómo se desarrolla el sistema sacramental y cómo ese sistema de sacramentos se relaciona con la persona, con el individuo común y en su concepción de cómo estos llevan a la salvación. But that'll be for another class. So I think we'll put a pin in it there and call it a night. Así que vamos a cerrar por esta noche. Vamos a hablar de los sacramentos en otra clase. Ok, mis hermanos. ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario?
Yo, por acá, un comentario. Yo estoy nuevo acá en el seminario. No soy reformado. I'm new at the seminary. I'm not a Reformed Christian. Quería hacer un comentario. Es interesante todo lo que uno no sabe. Usualmente estudiamos la historia de la iglesia y los predicadores desde la era moderna, de nuestros tiempos, valdense y todos, bueno, y todos estos predicadores para acá. Pero el conocer de dónde venimos y que todos los que participaron o lo que Dios utilizó para esparcir el evangelio fueron personas, y como lo he estado escuchando, diciéndolo como en castellano, bastante problemática. Pues en el camino se vieron bastante baches y no hemos cambiado nada. Hoy día siguen los mismos baches. Okay, our brother is saying that it's very interesting how the preaching of the word has had, as you have mentioned, Pastor, a lot of dark moments and periods. So it's interesting to know that didn't only happen, and it's not only happening during our times, where we can see the same problems that preaching is going through really dark moments and difficult times where a lot of preachers are not preaching the true gospel. So it's good for us to know somehow that the preaching of the gospel is been having the same problems during the church history. Yes, I agree. How do you say I agree in Spanish? Estoy de acuerdo. Estoy cierto. Gracias. Gracias, mi hermano. Por acá una pregunta que es como al mismo tiempo comentario, quizá da para muchos, pero al escuchar la clase del profesor uno ve que no existía esta unidad, como él decía, tan monolítica o tan como compacta, sino que habían bastantes debates y posturas, incluyendo herejías. Pero ¿cómo se explica, a ver, como la reacción, la contrarreforma, la reacción católica y bueno, las guerras que se produjeron y el apoyo de los reinos a la Iglesia Católica, es porque lograron capturar el poder político, los reyes más importantes de Europa, por ejemplo? ¿Será por eso? Hermano, a ver si puedo entender, qué pena. ¿Cómo se explica, para el comentario saben, pero la pregunta, ¿cómo se explica el apoyo que los reyes le expresaron a la Iglesia Católica? ¿Será porque a través de la Iglesia podían capturar el poder político? ¿Te interpreté bien? No, más bien, ¿cómo se explica esta contrarreforma tan fuerte? O sea, este poder que igual refleja algo como compacto de la Iglesia Católica o algo monolítico, Okay. a pesar de esta diversidad tan grande. Okay, perfecto. Gracias. So you mentioned, Pastor Garbarino, that we can see through history that the Catholic Church was not as solid and united as they claim to be, due to the diversity and all these different opinions and debates. But keeping that in mind, how can we explain, how do we account of the counter-reformation that the Catholic Church did? If we think about that, they were not as united as they claim to be, how this counter-reformation was as successful as we can see it was. What do you think? Yeah, well, keep in mind, my reference to the diversity within the church was before the Reformation. And so, there's an old saying that says, the enemy of my enemy is my friend.
En primer lugar, hay que anotar que la diversidad que yo mencioné dentro de la iglesia fue previa a la reforma. Estoy hablando de esta diversidad antes de la reforma. Y quizás han escuchado el dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. And so, you know, the Reformation was a strong affront to the Roman Catholic Church. But even in the Counter-Reformation, they weren't united entirely in that Reformation, right? Because you have the different orders of monks. Some of them were very strongly for reform. Others wanted just to put down the Protestants. Así que incluso durante la contrarreforma ellos tampoco eran tan unidos porque tenemos todas estas diferentes órdenes de la Iglesia Católica. Sin embargo, muchas de estas órdenes se unen en la contrarreforma sencillamente porque querían acabar con los protestantes. And even today, the Roman Catholic Church is not monolithic. There are different. There are charismatic Catholics. There are very traditional Latin Mass Catholics. There are others who are very open to many different things. So they're not really monolithic. It's kind of a facade. Así que incluso hasta nuestros días la Iglesia Católica sigue siendo bastante diversa, no es tan monolítica, tan unida. Tenemos católicos carismáticos que conservan una misa bastante típica de la cultura latina y todo eso. So I hope that's helpful. Espero que, mi hermano Alex, espero yo haber como transmitido bien tu idea. Sí, gracias. Gracias. And I was going to say also to Gallo, was that who asked the question before that? Yes, sir. Yeah, I think this is why it's so important, and you all are to be commended, whether you're going to go on and preach or teach, you're going to be a husband, a father, you know, and so it's so important for you all to be able to recognize sound preaching, right? Así que es muy importante. Quiero añadir algo de lo que el hermano Galo estaba mencionando, que es muy importante para ustedes, ya sean pastores, esposos, lo que sea, que podamos reconocer la predicación sana. And to love the truth, pursue the truth. Y desarrollar un amor por la verdad y perseguirla. ¿Puedo hacer un comentario? Yo en mis comentarios. Sí, hermano. Sí, no, era a través de la intervención del pastor Galo, y siempre, después de estar en este ramo, me he dado cuenta que nosotros como iglesia hoy tenemos una gran ventaja en cuanto a la teología, porque si analizamos los grandes problemas que había en la iglesia, en su momento era causa de la poca claridad teológica que existía en el tiempo. Entonces, haciendo referencia a lo que decía el pastor Galo, creo que nosotros hoy, la iglesia contemporánea, tenemos mucha más responsabilidad en cuanto a eso, porque tenemos una riqueza doctrinal y teológica de más de 2000 años que con el tiempo se ha ido perfeccionando. Entonces, yo creo que no es excusa para nosotros seguir ignorando cosas tan importantes como las doctrinas que son las más relevantes. Y tengo una pregunta para el pastor aparte de ello. Es cuando la Iglesia Católica nos empieza a llamar los hermanos, ¿cómo es que nos llaman? Los hermanos separados, algo así. Si hay una fecha en la historia donde ellos empiezan a acuñar esa frase. Well, first of all, our brother mentions that for us it's a great responsibility to maintain and to pursue sound doctrine, since we have developed, or the church has developed during all these years, a more clarity on doctrines. So he said that we have more responsibility since we have access to all those doctrines that has been more clarified. And on the other hand, he asks, do you have any idea of when, or if there is a date in which the Roman Catholic Church started calling us the separated brothers? Oh, well, what do you mean as anyone who pulled any Protestant, you mean? Yeah, it's because I don't know if it happens the same in the United States, but here
in Latin America and South America, Catholic refers to Protestants or evangelicals as a separated brothers and sisters. Yeah, so probably that doesn't apply to the States, or I don't know. Yeah, well, you know, it's the contemporary Catholic Church is, so on the one hand, they're universalistic, right? So they say that anyone who responds to the light that God's shown them will go to heaven, meaning like it's a devout a Muslim or, you know, someone who's never heard the gospel. Así que por un lado tenemos que entender que la Iglesia Católica es universalista en su teología, así que cualquier persona, aunque sea un musulmán devoto, que reciba cierta iluminación y responda a ella, va a ser salvo. I'm speaking institutionally. This is what the documents say. On the Estoy other hablando, hand, estoy hablando en términos institucionales. Esto es lo que dicen los documentos. on the other hand, I remember Pope John Paul, of course, decades ago, as well as Mother Teresa, making statements that they can't be assured that they'll go to heaven when they die. Y puedo recordar al Papa Juan Pablo II, incluso a la Madre Teresa, diciendo cosas como que no podían estar seguros de que ellos irían al cielo cuando murieran. And so you have this kind of conflict, as well as they say, so there's universalistic, anybody who responds, but we can't know for sure. And for sure, Protestants are not going to heaven. Así que tenemos este conflicto entre ellos. Por un lado son universalistas, por otro lado algunos de ellos no saben con certeza que irán al cielo, pero con seguridad los protestantes no van a ir al cielo. So you have this, right? The anathemas still stand. The anathemas of Trent still stand. If you believe in salvation by grace alone, through faith alone, you are anathema. What does that mean? It means condemned to hell forever. Así que esta maldición, este anatema, sigue vigente. Según ellos, si tú crees en la salvación solo por gracia, solo por fe, serás condenado al infierno. And so, what I mean by, so there's this conflict, this tension of how are you referring to us as a brother at all? If your official stance is, I'm going to hell for what I believe, how can you call me a brother? Así que vemos de nuevo esta contradicción, ¿no? ¿Cómo es que ellos pueden llamarnos hermanos si de acuerdo a mis creencias, según ellos, yo voy para el infierno? So I've heard statements like that. Maybe it's not as prevalent in the States. But I would say from the time I think that's always been the case from the Reformation forward. Referring, you know, us as those who've gone astray, those who were separated, but I don't know that they would have called us brothers, 100 years ago. Así que este siempre ha sido el caso desde tiempos de la Reforma. Nosotros somos personas que nos hemos desviado del camino, pero realmente no tengo en mente de que alguna vez nos han llamado hermanos, más bien personas que se han descarriado de la verdad. So I'm sorry I don't have a better answer for it. Sí, es sencillamente, hermano Cristian, que yo creo que no aplica esto para Estados Unidos, quizá para Europa tampoco. Esto es una como costumbre aquí católica en Latinoamérica. Una preguntita. Me gustaría, bueno, no sé si estoy a tiempo todavía. Que diga el hermano Jonathan. Sí, mi hermano, una pregunta, sí, por supuesto. Sí, me gustaría, tal vez desde mi ignorancia pregunto, pero me gustaría entender o saber por qué el Islam como tal tomó tanta fuerza en comparación con quizás con otros credos o con otras religiones, pero se transformó en algo tan poderoso como finalmente tiene que ver con algo, con una combinación como lo del cristianismo de iglesia-estado, o con qué se relaciona. A brother would like to know why Islam became such a powerful religion,
And do you think it is because of the relationship that they have with the state? Pretty similar to what happened with the Christian church? For sure. I think the preeminent reason is because demonic activity has taken place since the garden. La razón preeminente es porque desde el jardín del Edén ha habido una influencia satánica y demoníaca en el mundo. But I think, yes, I think it's the other way around from Daniel, what you said. I think they're so wed with the state because of what the religion teaches, right? And so think of this. Oh, go ahead. Let me explain this, Pastor, and I don't want to miss it. Él piensa que es realmente al revés. Ellos están tan, ayúdame con la palabra, tan unidos al Estado, ¿sí? Que es debido a su enseñanza, debido a lo que enseña el Islam. So there's definitely a symbiotic relationship. Entonces hay como una relación simbiótica allí. But one of the reasons for the spread of it, despite it's the demonic activity, that the evil one is working the world, but also because men are, since the fall, have a need for works, and it's a works-based religion. Así que aparte de la actividad diabólica que hay en el mundo, por supuesto, otra razón por la que se ha extendido tan rápidamente es que desde la caída el ser humano siempre ha tenido una necesidad de obras, de hacer obras de justicia, y la religión musulmana es una religión basada en las obras. So you put this along with this validation or this approval for another fallen man's strong urges, and that is for violence. Así que existe esta gran necesidad de la aprobación de otras personas caídas también, y de alguna manera hay también una urgencia, una necesidad de violencia. And so this, one of the tenets of Islam is conversion by the sword. And so they overwhelmed and just, spread. It was a violent takeover of those lands. Y uno de los eslogans, por decirlo así, del Islam era la conversión a través de la espada, y se expandieron de esta manera a través de la violencia. And so you have governments love this because they could just have the people, they could control the people this way too. Así que los gobiernos aman esto porque a través de la religión pueden controlar a la gente. So those are it's a stranglehold on the people. And their own sin holds them too. Así que aparte del pecado que los ata, esta filosofía religiosa también los ata. And there's a commonality with Islam, with many other false religions, and that is it's works, right? If I do my 5 times a day prayers, if I give my alms, if I fast, if I do my pilgrimage, I know that I'm good with God, right? People like to have a checklist. Así que el Islam tiene una particularidad, una similitud con otras religiones basadas en las obras. Al ser humano le gusta tener listas de chequeo. Si hago mis 5 oraciones al día, si hago mi peregrinaje, si ayuno tantas veces al mes, etc. Esta es el punto de convergencia que tiene el Islam con otras religiones falsas. And you see here a quote from the Islam: the role of Islam in relation to all other faith is to prune, correct, purge, and complete them. Así que tenemos ahí el dicho del Islam, o uno de los eslogans, o el eslogan principales dice que el rol del Islam en relación con otras fes o religiones es de alguna manera podar, corregir, purgar y completarlas. And so, these are things that appeal to the sinfulness of man. Y estas son cosas que son atractivas a la pecaminosidad humana. That help?
¿Ayuda, mi hermano, la respuesta? Yuda? Bien. Gracias. Pastor Jonathan, yo tengo una reunión a las 8, entonces voy a ir saliendo en unos 2, Ok, 3 minutitos. perfecto, perfecto. Yo esperaba si alguien quería hacer una última pregunta, pero no, mejor entonces lo dejamos para mañana. Bueno, mis hermanos, muchas gracias al pastor también, bueno, primeramente al doctor Carabrino, a usted, pastor Ronald, a los estudiantes que con fuerza permanecen, seguramente están, bueno, muy cansados con sus responsabilidades, pero agradecido al Señor por todo. Así que le voy a pedir al doctor nuevamente Garbarino si nos despide con oración. So, Pastor, we all appreciate your time, your effort to teach us, and Brother Jonathan is also thankful for the students that are making an effort to be here too. So, would you please close us in prayer, Pastor? I would. Let's pray. Gracious Father, we give you praise and we come before you with humility and delight. Padre misericordioso, te alabamos y venimos ante ti con humildad y deleite. We thank you that we can encourage one another in our commitments, in our time, in our efforts to grow in our knowledge. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en la medida en que nosotros nos animamos los unos a los otros a crecer, Señor, en nuestra relación contigo y en conocimiento. I pray that you would bless each of these students and their families as they seek to glorify you with their lives and their work. Por favor, bendice a cada uno de estos estudiantes mientras ellos buscan glorificarte, Señor, a ti a través de sus vidas, sus familias y en la búsqueda de tu palabra. Father, we pray that you would protect our families and our children, help us to be good models for them, and help us to seek your face in all that we do. Por favor, te pedimos que protejas nuestros hijos, nuestras familias, y que nos des la fuerza para nosotros poder ser modelos, Señor, para ellos en todo lo que hacemos. We ask this all in Christ's name. Amen. Pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.